Buenos días, hermanos, y el Señor les bendiga. Su servidor, el hermano José Luis Salguero, le quiere dar la más cordial bienvenida a este servicio que conmemora los 25 años de aniversario de su iglesia, la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre. Hemos preparado un servicio para que usted salga bendecido y el Señor sea glorificado en medio de nosotros por la fidelidad que el Señor ha mostrado todos estos años, librándonos de muchas vicisitudes, pero también bendiciéndonos grandemente y fortaleciendo a su iglesia en medio de los tiempos. Estamos en una pandemia, no ignoramos eso. El coronavirus ha puesto mucho temor dentro de muchas personas, pero nosotros tenemos un Dios fiel, que como dice la Escritura, su brazo no se ha cortado para bendecir y para tener misericordia. De manera, hermanos, que en todos estos años que el Señor ha guardado a su iglesia, este año no será la excepción, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay un pasaje en lo particular a mí me gusta mucho, lo quiero compartir con usted. Se encuentra en el Evangelio según Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18 y dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y escuche, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay otras versiones que dicen: las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que tenemos un Dios fiel que sigue dándonos promesas en las Escrituras para que no desmayemos jamás. Ahora, mi hermano, qué mejor manera de empezar este culto que adorando su santo nombre, exaltándole, porque nuestro Dios es maravilloso y es digno de ser adorado. Así que espero que disfrute de este servicio que está diseñado para que usted salga bendecido. Adoremos al Señor y el Señor les bendiga.
Quiero felicitar a la iglesia por su aniversario y agradecer al Señor por haberla fundado aquí en este hermoso lugar y por haberme traído a formar parte de ella. Desde mi escritorio aquí en la oficina estoy viendo a las siguientes familias, a las que saludo con mucho cariño por este medio virtual, esperando que Dios derrame sobre ustedes muchas bendiciones como hasta aquí lo ha hecho. Eusebio, Gladys, David y Abdiel Tuñón. Faustino, Biodelda, Esteban y Victoria Elena Candanedo. Jaime y Yolda Camarena. Juan y Eva Delgado. Juan y Mariana Tejada. Que Dios les siga bendiciendo. También a Eric, Isela, Marco y Giancarlos Serrano. Suman y Génesis. Carlos, Sonia, Alexandra y David Concepción, Abilio y Seferina Rodríguez, Carlos, Rita, Sarita y Miriam Rodríguez. Que Dios les siga bendiciendo. También Bosco, Carmen, Kiria y Bosquito Matus, Jaime, Dai y Eliel Lee, y Dequel, Samantha, Benjamín y Belén Cuevas, Gloria Cuevas, Jesús Cueva, Noemí y Avis. Que Dios les siga derramando sobre ustedes muchas bendiciones. También sobre Abraham, Nelly, Ana Sofía, Jafet y Asael Cuevas, Andrés Doralis y Jorge Lee, Johnny y Cecilia Álvarez, y también Xavier, Luz Cáceres, Modesto, Juana, Roderick y Jocelyn Rangel, Eduardo y Digna Graham, Luis Simanca, Carmen Escudero, Yaremi, Diego y Fanny. Que la paz del Señor esté con ustedes siempre también. También sobre Miguel y Marianela Paniagua, Dima y Mirna Bustamante, José, Rebeca, Isaac y Daniel Moreno, Carmen Corbin, Mayra Machuca, Roberto, Blanca, Dai y Robertito Cao. Que Dios les siga bendiciendo y llenando de su paz. También sobre Alicia, Bernie y toda la familia. Diana Morales, Erika, Lidia Arias, Ana Formans, Willy, Amanda, Eliud y Dieter Edwards. José y Carmen Salguero. Eusebio de León, Antonia Morales, Noelito y Noel, y la familia pastoral, Félix, Mari y Liz Grajales. Queremos también saludar a la hermana Ramona de familia, al hermano Alexis y la hermana Leslie, a Yossi y familia, a Sayonara, a la hermana Emma Grael, a la hermana Ariadna. Que Dios les siga bendiciendo y fortaleciendo en su vida. También saludamos al hermano Virgilio Montezuma y familia, a la hermana Isabel y Julio. Que Dios les bendiga ricamente y oramos a Dios que nos siga fortaleciendo. Como dice la palabra del Señor en Efesios 4, 1 al 6, que es nuestro pasaje lema para que la iglesia se mantenga unida, puesto los ojos en Jesús. Dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que Dios les siga bendiciendo, mis amados hermanos, y que nos mantengamos unidos como Dios quiere que estemos. Dios le invita a que se le una en su obra. Él tiene para usted una tarea de dimensiones divinas. Se dará cuenta que no puede hacerla por usted mismo. Si Dios no le ayuda, usted fracasará. Y este es el punto de crisis en donde muchos deciden no seguir
lo que perciben que Dios les está guiando a hacer. Vamos a reflexionar esta mañana en Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 21, bajo el título Mi sostén en la crisis. La palabra crisis procede de una raíz que significa decisión. La misma palabra griega a menudo se traduce juicio. La crisis de creencia es un cruce de caminos, o sea, es una encrucijada en donde usted tiene que tomar una decisión. Usted debe decidir qué es lo que cree acerca de Dios. Daniel tuvo esa experiencia y también nosotros la hemos tenido, o cada día tenemos que tomarla. Daniel tuvo que enfrentar una crisis de fe. Él era un hombre de obediencia, era un hombre de firmeza y de mucha fe. Y a ese joven lo llevan de Jerusalén a Babilonia, y allí con 3 amigos recibe una educación especial para prestar servicio en la corte del rey Nabucodonosor. Nabu era uno de los dioses babilónicos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué vino la crisis? Recuerden que en el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, ¿por qué vino la crisis? En primer lugar, la crisis vino debido a sus características físicas y mentales. Físicas y mentales. ¿Por qué? Mentales, ¿por qué? Físicas y mentales, ¿por qué? Porque en el versículo 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, eran jóvenes bien parecidos, eran jóvenes sin ningún defecto físico, eran cultos e inteligentes, eran entendidos en todos los campos del saber, eran aptos para servir en el palacio real, eran capaces de aprender el caldeo, lo que incluía el lenguaje y la literatura de los caldeos. Originalmente los caldeos eran una tribu del sur de Babilonia que al fin llegó a dominar a todo el país, y de la que procedía la dinastía de Nabucodonosor, pero más tarde, cuando los astrólogos y adivinos de Babilonia se hicieron famosos por todas partes, el término se usó frecuentemente para designar también a los magos y a las personas iniciadas en las ciencias ocultas, donde la palabra aramea, equivalente a caldeos, se traduce por sabios, como lo pudiéramos ver allí en el capítulo 2 del versículo 4, cuando dice, 2:4 dice, y entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. El versículo 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. En el capítulo 4 de Daniel, en el versículo 7, dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. En el capítulo 5, versículo 7, dice, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación,
será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y el versículo 11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, a que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces aquí vemos que la palabra aramea, equivalente a caldeos, ya a esta altura se traducía por sabios. En segundo lugar, la crisis vino debido a sus principios teológicos. Recuerden que los que estaban en crisis era Daniel y sus compañeros, porque eran hombres diferentes al resto de la sociedad, diferentes porque eran temerosos de Dios y querían obedecer solamente a Dios. Los babilonios intentaron hacer que Daniel transformara sus costumbres a las de Babilonia, como podemos ver en el capítulo 1 de Daniel, cuando trajeron a estos jóvenes para instruirlos, para convertirlos a los dioses a quienes ellos servían. Daniel y sus amigos decidieron obedecer la palabra de Dios antes que las enseñanzas de Nabucodonosor, antes que la cultura de Nabucodonosor. Ellos no comprometieron en ningún momento la palabra de Dios. De aquí debemos de aprender también nosotros a no comprometer la palabra de Dios. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, dice el Señor, que ese hombre, esa mujer va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque va a estar en comunión permanente con el Señor. Que Él permanezca en su palabra y que su palabra permanezca en Él. Que Cristo permanezca en Él y también su palabra permanezca en Él. Dios honró su firmeza. Dios honró la fidelidad y los exaltó a los ojos de los babilonios. ¿Por qué lo hizo? Dice en el versículo 8, en el versículo capítulo 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Es decir, que él propuso no contaminarse. Nosotros tenemos que proponernos no contaminarnos. Como iglesia hemos de proponernos, cada uno, cada miembro, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, proponernos no contaminarnos con las cosas del mundo. Daniel era un joven de principios teológicos. Por eso que al final del versículo 8 dice, por tanto, al jefe de los eunucos pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él conocía las leyes y él conocía la posible amenaza del rey. Daniel sabía que la comida que se servía en la mesa del rey podía estar preparada con la carne de animales impuros a que no habían sido desangrados de acuerdo con las prescripciones rituales, como dice allá en Deuteronomio capítulo 12, versículo 23, 12, 23, que dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Él sabía eso. Además, ellos no querían exponerse al peligro de comer alimentos
o de beber vino que quizás antes habían sido ofrecidos a los ídolos. Porque igual como dice en Deuteronomio capítulo 32 en el versículo 38, dice que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que ellos ayuden, y os defiendan. Vete ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ellos sabían eso. No se querían poner al peligro de morir por desobediencia a la palabra de Dios. En 1 Corintios 10, 21, la palabra del Señor dice lo siguiente, en 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esa es la instrucción que Dios nos da. Y no debemos apartarnos de esa instrucción, a pesar de que en el día de hoy no podemos reunirnos en los templos, pero la adoración a Dios, la obediencia a Dios, la instrucción de Dios sigue siendo igual, porque mientras la sociedad cambia y las costumbres cambian y estamos obligados a actuar diferente como lo hemos hecho siempre, pero Dios es inmutable y sus enseñanzas son inmutables también. Así que, en base a sus principios, estos jóvenes debían tomar una decisión. Igual que nosotros tenemos que tomar una decisión ante la crisis en que en el día de hoy estamos viviendo a nivel mundial, pero también hay crisis a nivel personal y hay crisis a nivel familiar. ¿Y cuál es el mensaje que recibimos de todo esto? Los creyentes deben mantener firmemente sus convicciones personales. La majestad de Dios está muy por encima del orgullo humano. El juicio de Dios es mayor que el pecado. Dios honrará a los que le honren. La oración debe caracterizar a los hombres de Dios. Dios pone reyes y quita reyes. Las amenazas no deben impedirnos adorar a Dios en ninguna manera. Si no lo adoramos en el templo, pero lo adoramos en nuestra casa, en nuestro hogar. Y el que no tiene una casa y vive en un cuartito, en el cuartito lo adora. Y el que no tiene donde vivir, si vive bajo un puente, ahí debajo del puente, adora a Dios. Porque la adoración a Dios no está encuadrado en cierto lugar. Se habló por mucho tiempo de dos muchachos, Juan Carlos y Luis Gerardo. Se pusieron uno frente al otro. Se miraron intensamente por unos momentos. Estaban en duelo y los duelos no son cosas de juguetes. Cada uno tenía una pistola calibre 22 y el gesto era decidido y la voluntad de disparar sobraba. Los dos amartillaron las armas y los dos dispararon casi al unísono. 2 balas certeras horadaron sus pechos. Ambos cayeron al suelo, sangrando por 2 huecos redondos, y los dos murieron como resultado de las heridas. Juan Carlos, de 12 años, Luis Gerardo, de 9, eran hermanos, hijos de un policía. Lo que hacían era un juego inocente, juego que resultó trágico, juegos de muerte, titulaban los diarios esta dolorosa noticia. Un juego de muerte realizado por 2 inocentes niños y, para el colmo, hermanos. Hallaron las pistolas en el ropero del padre, policía bancario, y aleccionados
y estimulados por la televisión, se entregaron al juego mortal. Hay muchos otros juegos mortales en esta vida. El juego mortal, jugar con los naipes, dados y ruletas, porque arruinan el bolsillo, porque entorpecen la conciencia, porque debilitan la moral, porque llevan a la ruina y pobreza. El juego mortal, jugar con las copas y botellas, juego verdaderamente mortal, porque dentro de las botellas de licor se esconde la serpiente que va a morder y envenenar. El juego mortal, jugar a las escondidas con Dios, huir de su presencia, como si fuera posible ocultarse de aquel que todo lo ve, que todo lo conoce y que todo lo puede. Juego verdaderamente mortal, porque quien huye de Dios, pretendiendo burlarse, caerá en el abismo sin fondo ni fin. Amados hermanos, dice en Hebreos 10:31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El juego mortal, jugar con la decisión de aceptar de una vez a Cristo como Señor y Salvador y dejar pasar la oportunidad una y otra vez hasta que el Señor, cansado, deja de llamar. El juego mortal, jugar con el destino eterno, cuando en un momento uno puede pasar a la eternidad y pasar a ella sin Cristo, como dice en Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos a que amonesta desde los cielos. El juego mortal, en nuestro contexto, desobedecer las órdenes de nuestras autoridades, salir a la calle, contraer el COVID-19, llegar a la casa, afectar a los seres más queridos por nosotros. La desobediencia mata y convierte a la persona en suicida, porque se expone a conciencia al virus. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos recordarlo, y es propiedad de Dios. Y el templo de nuestro prójimo también es templo del Espíritu Santo. El juego mortal, como miembros de la iglesia, como parte de la iglesia, apartarnos de Dios, olvidarnos de la oración, olvidarnos de la fe, olvidarnos del perdón, olvidarnos de la relación constante con Dios por medio del devocional y olvidarnos también de la comunión entre hermanos. Con esos juegos mortales que el diablo enseña a jugar, que el diablo quería enseñar a Daniel a jugar y a sus compañeros, pero ellos no quisieron aprender eso. Ellos quisieron obedecer a Dios, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros en el día de hoy, para la honra y la gloria de Dios. El Señor les bendiga. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti.
más grande y digno de alabar. Me ayuda el enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. El más grande y digno de alabar. Me ayuda el enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser.